La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad física que se adhería a las paredes de piedra caliza como un manto húmedo y opresivo. La noche del año 33 de nuestra era no traía la brisa fresca que habitualmente descendía desde las colinas de Judea para aliviar el calor acumulado durante el día. En su lugar, un aire viciado estancado cargado de partículas de polvo, humo de aceite de oliva quemado y un hedor metálico apenas perceptible, circulaba con dificultad por los pasillos del patio interior de la residencia del sumo sacerdote. Bajo ese cielo negro, sin estrellas, sin luna, solo iluminado por el parpadeo errático de antorchas de hierro forjado, se desarrollaba una asamblea que violaba frontalmente cada uno de los principios sagrados que esos mismos hombres juraron defender. La ley oral, la Mishnah, que aún no estaba escrita, pero que ya regía con puño de hierro cada movimiento del Sanedrín, prohibía explícitamente que el Tribunal Supremo se reuniera durante la noche. Prohibía que se celebrara un juicio capital en la víspera de una festividad mayor. Prohibía que la justicia se apresurara. Prohibía, en definitiva, la prisa. Sin embargo, aquí estaba, aquí sucedía. Las llamas amarillentas proyectaban sombras alargadas y deformes que se retorcían sobre los rostros de los ancianos. No había tronos ni estrados elevados, solo bancos de madera de sicomoro. En todo el mundo, desgastados por décadas de debates teológicos y disputas de linaje, cubiertos parcialmente por mantas de lana teñida con ocre y azafrán. El sonido dominante no era la voz de un fiscal, era el murmullo bajo contenido, casi gutural, de 71 hombres que sabían que estaban cruzando un umbral sin retorno. A lo lejos, más allá de los gruesos muros de la ciudad, el ritmo monótono y mecánico de las sandalias de cuero claveteado de la cohorte romana marcaba el compás de una ocupación que ya llevaba demasiado tiempo. El hierro de las lanzas chocaba suavemente contra los escudos de madera reforzada con bronce, clean, un metrónomo imperial que nunca descansaba. Pero dentro del recinto el silencio era un arma afilada. Un silencio denso, roto únicamente por el crujido seco de un pergamino al desplegarse sobre una mesa de piedra basáltica y el roce de dedos callosos contra tablillas de arcilla cocida. En el centro de ese círculo de poder, con las muñecas atadas con cuerdas de fibra de palma que ya habían comenzado a sangrar por la fricción, permanecía un hombre, no forcejeaba, no suplicaba, no desviaba la mirada, su respiración era lenta, deliberada, un contraste absoluto con la tensión eléctrica que vibraba en el aire y que erizaba la piel de todos los presentes. Su túnica, una vez sencilla de lino vasto teñido con tierra, ahora estaba manchada de barro, saliva seca y el sudor frío de una detención violenta en las sombras del huerto. La luz anaranjada de las antorchas se reflejaba en sus pupilas, pero no revelaba pánico. Revelaba una quietud que resultaba más perturbadora que cualquier grito de desesperación. Caifás, el sumo sacerdote, ajustaba lentamente el borde de su manto ceremonial, bordado con hilos de oro y púrpura de Tiro. Un lujo que gritaba autoridad política y religiosa en medio de la austeridad funcional de la noche. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie fría de la mesa, no por nerviosismo, por impaciencia calculada. El reloj invisible de la conspiración ya había empezado a correr. Cada segundo que pasaba era un riesgo logístico. Cada minuto era una ventana que se cerraba para la legalidad ritual y se abría de par en par para la urgencia geopolítica. Roma no toleraba disturbios. Pilato el prefecto era un hombre frío, pragmático, en todo el mundo criado del poder que solo entendía el lenguaje del orden y la sangre. Si este prisionero no era formalmente entregado al amanecer, el caos podía estallar en las calles estrechas y empinadas de la ciudad. Las plazas ya estaban saturadas de peregrinos llegados de Galilea, de Egipto, de Babilonia. La Pascua no era solo una festividad agrícola y religiosa, era un polvorín de expectativas mesiánicas, de profecías antiguas recitadas en voz baja, de espadas cortas ocultas bajo las túnicas de lino. Y en medio de ese tablero de ajedrez geopolítico, un solo peón había avanzado demasiado. ¿Cómo es posible que un proceso irregular, convocado en las sombras, sin defensores, sin testigos de la defensa, violando cada uno de los estatutos sagrados que juraron proteger, lograra encarrilar la maquinaria burocrática de un imperio invencible? ¿Cómo una sentencia dictada a puerta cerrada, entre el susurro de la traición y el peso aplastante de la noche, terminó por partir la cronología de la humanidad en dos mitades irreconciliables? La respuesta no estaba en los códices. Estaba en el aire, en el olor a cera derretida que goteaba sobre el suelo, en el tacto áspero de la cuerda que mordía la carne, en la mirada de los testigos que se preparaban para hablar, sabiendo que sus vidas dependían de la coherencia de una mentira bien ensayada. La historia no se hizo con claridad diáfana, se hizo con miedo institucional, se hizo con prisa política, se hizo en la oscuridad absoluta. Y cuando el primer dedo se levantó para señalar, cuando la primera voz rompió el silencio para acusar,
El destino ya no perteneció a los hombres, perteneció al fuego, perteneció al hierro, perteneció a la noche. La ciudad no respiraba, o más bien respiraba con dificultad, como un organismo viejo y cansado que soportaba el peso de un casco de hierro clavado sobre su cráneo. Jerusalén, en la primavera del año 33, no era la ciudad santa que los peregrinos imaginaban desde las colinas de Galilea. Era una jaula de piedra caliza blanca, bañada por un sol que no calentaba, sino que quemaba la piel y secaba la garganta antes del mediodía. Las murallas herodianas, imponentes y frías, no solo delimitaban un espacio geográfico, demarcaban una frontera psicológica. Dentro, la ley de Moisés. En fuera, la ley de Roma, y en el punto exacto donde ambas chocaban, donde las sandalias de los legionarios rozaban los adoquines sagrados del templo, se gestaba una fricción silenciosa, constante, desgastante. La presencia romana no era una ocupación visible solo en los estandartes rojos que ondeaban desde la Torre Antonia. Era un ecosistema de control. Cada cruce de caminos tenía su puesto de vigilancia. Cada puerta de la ciudad era un filtro de sospechas. Los soldados de la Legio Fretensis no hablaban arameo. No intentaban entenderlo. Su latín era un muro de sonido gutural, un recordatorio diario de que la tierra que pisaban ya no pertenecía a los hijos de Abraham, sino al César que residía a 3000 kilómetros de distancia, en un palacio de mármol donde las decisiones se tomaban con frialdad estadística, y la decisión más frecuente era la muerte. La cruz no era un símbolo, era una herramienta administrativa, un método de contención de multitudes. Una lección de física aplicada al cuerpo humano, el dolor público como disuasivo. En la cima de esta pirámide de hierro y sangre se encontraba Poncio Pilato, prefecto de Judea, hombre de carrera, no de linaje, criado en la escuela de Augusto, donde la piedad era un lujo y la estabilidad un mandato divino. Pilato no creía en dioses locales, creía en informes, en censos, en el flujo de plata hacia Roma. Su residencia oficial en el Palacio de Herodes, al oeste de la ciudad, era un búnker de mármol y pórticos, diseñado para observar, no para convivir. Dirigía una maquinaria burocrática que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, pero con la moral de un carnicero. Si un grupo de celotes levantaba una espada, la respuesta era proporcional. Decenas de gargantas cortadas, aldeas incendiadas, caminos sembrados de cuerpos como advertencia. La paz romana no se negociaba, se imponía. Y Jerusalén, en vísperas de la Pascua, era el lugar más volátil del imperio. No por la devoción, por la demografía. Cientos de miles de judíos de la diáspora convergían en la ciudad. Venían de Alejandría, de Antioquía, de Babilonia, de los confines de Partia, traían sus expectativas, sus profecías, sus resentimientos acumulados durante generaciones de exilio y tributación. La Pascua no era solo un rito de memoria. Era un polvorín identitario, recordaba la liberación de Egipto, celebraba la caída de un faraón. Y en el subconsciente colectivo alimentaba una pregunta peligrosa. ¿Por qué el faraón actual, vestido de cónsul y con legiones a sueldo, debía permanecer en el trono? Pero el poder en Judea no era monolítico, era un equilibrio inestable, un pacto no escrito entre la espada romana y el papiro sacerdotal. En el centro de este eje frágil se alzaba el Sanedrín, el Consejo Supremo, 71 ancianos, saduceos, fariseos, escribas, mercaderes del templo, hombres que no llevaban armaduras, pero cuyas palabras podían desterrar a una familia, arruinar un comercio o sellar un destino ante el pretorio romano. Caifás, el sumo sacerdote, no era un místico, era un político de supervivencia. Había ocupado el cargo durante más de una década, un récord en una época donde los prefectos los destituían con la frecuencia con que se cambian las sandalias. Su poder no residía en la revelación divina, sino en la negociación constante. Sabía que el templo era el corazón económico de la nación. Los peregrinos traían shekel de Tiro, cambiaban monedas, compraban animales para el sacrificio, pagaban el impuesto del medio shekel. Cada dracma era un hilo que sostenía la autonomía relativa del pueblo. Y Caifás sabía, con la claridad brutal de un contable, que Roma no toleraría el levantamiento. Un motín en la Pascua significaría legiones adicionales. Significaría la pérdida del control del templo. Significaría su propia cabeza en una estaca. La ley judía y la ley romana coexistían en una danza tensa casi coreografiada. Los tribunales judíos juzgaban los asuntos religiosos, los rituales, la pureza, el sábado. Pero la potestad de ejecutar, de quitar la vida, pertenecía exclusivamente al gobernador. Era una sesión humillante pero necesaria, un acuerdo de caballeros entre la sangre y la burocracia. Y en este ecosistema de poder compartido, la disidencia no era un derecho, era una enfermedad. Cualquier predicador que reclamara un reino no de este mundo, pero que atrajera multitudes, era visto como un virus. No por herejía teológica, por riesgo epidemiológico social, las profecías mesiánicas no se leían como metáforas. Se leían como manuales de insurrección.
Un rey sin espada era una contradicción insoportable para los romanos. Un rey que no pagaba impuestos a Roma era una declaración de guerra para los saduceos. Y un rey que sanaba en sábado, que comía con recaudadores, que desafiaba la pureza ritual, era un terremoto para los fariseos. Por tanto, vivía en un estado de alerta crónica. Los mercados bullían, sí. Los mercaderes de palomas gritaban sus precios en el atrio de los gentiles. Los cambistas contaban monedas de plata con dedos ágiles. El aire olía a incienso, a cuero quemado, a excremento de animales y a sudor humano. Pero debajo de esa capa de normalidad buliciosa, vibraba una corriente eléctrica. Los guardias del templo, con sus túnicas blancas y sus garrotes de madera, patrullaban los pórticos con la mirada inquieta. Los sacerdotes levitas afinaban las cuerdas de los salterios, pero sus ojos escaneaban la multitud buscando rostros conocidos, buscando gestos subversivos. Los niños jugaban entre las columnas, pero sus madres los llamaban con voz entrecortada, tirando de sus túnicas, advirtiendo con susurros que no se alejaran, que no miraran a los soldados, que no preguntaran demasiado. La arquitectura misma de la ciudad contribuía a la paranoia. Las calles eran estrechas, sinuosas, diseñadas para el comercio, no para la estrategia militar, pero eso las convertía en trampas perfectas. Un rumor podía cruzar el barrio alto en 10 minutos. Una profecía podía replicarse en el mercado de los pájaros antes del anochecer, y el miedo, como el polvo del desierto, se filtraba por las rendijas de las puertas de madera, se asentaba en los rincones de las casas de piedra, se adhería a la ropa de lino, a la piel curtida, a las manos callosas de los jornaleros que cargaban bloques para la ampliación del monte del templo. En todos trabajaban, todos oraban, todos esperaban. Pero la esperanza en Jerusalén tenía un costo, y el precio de la libertad se medía en la paciencia de Roma, en la tolerancia de Caifás, en el silencio cómplice de una población que sabía que, en cualquier momento, el equilibrio se rompería. El mundo, no con un estruendo, con una acusación, con una firma en un pergamino. La maquinaria estaba lista. Los engranajes aceitados, la ciudad un polvorín, y la chispa ya había caído. La luz del amanecer no traía consuelo, traía polvo. Un polvo fino blanquecino compuesto por piedra caliza molida por siglos de pisadas, por el estiércol seco de los animales de carga y por las cenizas frías de los fogones nocturnos. Se colaba por las grietas de las puertas de madera de olivo, se posaba sobre los mantos de lana sin teñir, se adhería a la piel sudorosa de quienes ya estaban en pie antes de que el sol cruzara el horizonte de los montes de Judea. En el barrio bajo, donde las casas se apilaban unas sobre otras como bloques de un juego caótico, la vida no se medía en horas, se medía en raciones, en el peso de una vasija de barro llena de agua traídas de la fuente de Silo, en el sonido seco de un mortero de basalto triturando trigo duro, cebada y un puñado de higos secos que constituían la única certeza del día. No había lujos, no había espacios privados. Las paredes, hechas de piedra irregular unida con barro y paja, retenían el calor del día y lo devolvían como un aliento húmedo durante la noche. El suelo era de tierra compactada, barrido a diario con ramas de mirto que solo servían para mover la suciedad de un rincón a otro. En el centro de una de estas habitaciones, una mujer de manos agrietadas por la lejía y el agua salada amasaba una masa densa. Sus dedos marcados por cicatrices de quemaduras antiguas trabajaban con una mecánica ancestral. No había prisas. Había una rutina sagrada, un ritual de supervivencia que se repetía desde generaciones. Su marido, un artesano que ahora reparaba redes de pesca para los mercaderes del lago de Galilea, afilaba un cuchillo de hierro forjado en una piedra pómez. El sonido metálico rítmico se mezclaba con el llanto débil niño que tosía con un silbido húmedo en el rincón. No había médico. No había remedios más allá de miel de abeja silvestre, ungüentos de hisopo y oraciones susurradas en arameo galileo, un dialecto áspero, lleno de guturales que sonaba a tierra y a exilio. La fe no era un concepto abstracto, era un objeto tangible. Era una mesuzá clavada en el marco de la puerta, un trozo de pergamino enrollado con versículos del Deuteronomio escritos con tinta de hollín. Era la esperanza de que la Pascua de este año fuera diferente, de que el predicador que había entrado en la ciudad montado en un pollino, rodeado de ramos de palma y cánticos hosanna, no fuera solo otro Mesías fallido que terminaría crucificado en las afueras, como los centenares antes que él. Los rumores corrían más rápido que el viento del desierto. El mundo entre los puestos de verduras marchitas y las jaulas de palomas destinadas al sacrificio, los hombres hablaban en voz baja. Decían que el nazareno había sanado a un ciego de nacimiento. Decían que había llamado hijo de Dios a un recaudador de impuestos romano. Decían que los sacerdotes lo odiaban, que los romanos lo vigilaban, que las palabras eran peligrosas, que el silencio era supervivencia. Nadie alzaba la voz, las paredes huían. Los espías del templo se mezclaban entre la multitud.
vestidos como peregrinos pobres, con sandalias gastadas y túnicas remendadas, pero con ojos que escaneaban cada gesto, cada susurro, cada movimiento de manos. La paranoia era un impuesto invisible, pagaba con la mirada baja, con la espalda encorvada, con la costumbre de no hacer preguntas. En este ecosistema de miedo cotidiano, la belleza existía pero era frágil. Era el reflejo dorado del sol de la mañana golpeando las tejas de arcilla del tejado. Era el canto de un vendedor de especias que pregonaba su mercancía con una voz que desafía la monotonía. Era el aroma a comino y cilantro que se escapaba de una olla de hierro colgada sobre las brasas. Pero todo estaba teñido de urgencia. Todo sabía espera. Las mujeres lavaban la ropa en tinas de madera, frotando con ceniza y orina fermentada, sus espaldas dobladas bajo el peso de una vida que no pertenecía. Los niños jugaban con tabas de oveja y cuerdas trenzadas, pero sus juegos se interrumpían cada vez que pasaba una patrulla romana. El sonido de las sandalias claveteadas, el brillo del casco de bronce, el latín gutural de las órdenes, bastaban para que los cuerpos se congelaran. Los ojos se desviaban. Las manos se abrían para mostrar que estaban vacías, que no había armas, que no había rebelión. Solo hambre. Solo el deseo absurdo de que mañana aún fuera como cualquier otro. Pero la normalidad era una ilusión. Una capa delgada de hielo sobre un río subterráneo que ya había comenzado a fluir. En las esquinas los mendigos tendían manos temblorosas. Los leprosos gritaban desde la distancia, obligados por la ley a mantenerse alejados, sus voces roncas cortando el aire como un recordatorio de la fragilidad del cuerpo y del favor divino. Los sacerdotes levitas pasaban de largo, ajustándose las túnicas blancas, evitando el contacto ritual, preservando una pureza que solo existía en los pergaminos. La ciudad era un organismo enfermo, pero vivo. Sufría, esperaba, y en medio de ese sufrimiento colectivo había una corriente subterránea de esperanza desesperada. No era una esperanza ruidosa, no era política, era íntima. Se encendía en las noches frías, cuando las familias se reunían alrededor de un candil de aceite de oliva, y un anciano leía en voz baja las profecías de Isaías. Las palabras caían como piedras en un pozo seco. Nadie las entendía del todo, pero resonaban, se repetían. Se guardaban en el cofre de la memoria colectiva, junto al recuerdo del éxodo, junto al sabor del maná, junto al sonido de los cuernos de shofar en las fiestas de otoño. Eran semillas enterradas en tierra árida, esperando lluvia, esperando un momento. Mientras tanto, la vida continuaba con su dolor, con su rutina, con su belleza brutal y efímera. Porque antes de que el cielo se oscureciera a mediodía, antes de que el grito del pretoriano sellara el destino, antes de que el hierro perforara la carne, estaba este momento, este instante ordinario. Un mortero que tritura grano, un niño que tose, una mujer que mira por la ventana hacia el monte del templo, donde el humo de los sacrificios se eleva en columnas grises hacia un cielo indiferente. Ella no sabe lo que está por venir. Nadie lo sabe, pero el aire ya ha cambiado. Está más pesado, más cargado, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. La historia no avanza con estruendos al principio, avanza con pasos silenciosos, con miradas esquivas, con pan que se parte con manos temblorosas, con palabras que se quedan a mitad de camino. La tormenta no se anuncia con truenos, se anuncia con el silencio que la precede, y ese silencio ya estaba aquí, en cada rincón, en cada casa, en cada corazón que latía con el ritmo antiguo de la espera y el miedo. Los impuestos romanos habían vaciado los graneros. El censo reciente había separado familias. Los cambistas del atrio contaban shekels de Tiro con dedos ágiles, mientras los sacerdotes exigían animales sin defecto para la ofrenda. La pobreza no era una opción. Era una condena hereditaria. Se heredaba como el color de los ojos, como la forma de la nariz, como la tos que nunca se iba. Y aún así la dignidad persistía. Se lavaban los pies antes de entrar. Se bendecía la mesa aunque solo hubiera pan y sal. Se cubría la cabeza de los muertos con lienzo blanco. Se cantaban salmos en la oscuridad para ahuyentar a los demonios del insomnio. Era un mundo donde lo sagrado y lo profano coexistían en cada respiro. Donde cada moneda pagada al César era una humillación aceptada a regañadientes. Donde cada sacrificio en el altar era un intento desesperado de mantener el equilibrio cósmico. Y en medio de esta red de obligaciones, de miedos, de rituales cotidianos, la vida seguía su curso implacable. Nadie miraba al cielo esperando una señal. Miraban al suelo buscando la próxima moneda, el siguiente pan, la sombra que protegiera del sol del mediodía. Pero el destino ya había echado la suerte. Las fichas estaban sobre la mesa de basalto. El silencio se volvía denso. El polvo seguía cayendo, y la ciudad, sin saberlo, contenía el aliento. La ruptura no llegó con un estruendo. Llegó con un susurro que se filtró por las grietas de las puertas de madera, con un rumor que cruzó los tejados de piedra caliza más rápido que el viento del desierto. El equilibrio frágil,
Esa delgada capa de hielo sobre la que caminaba Jerusalén se quebró en silencio. En primero fue un eco entre los mercaderes del atrio exterior, que el nazareno había entrado en el templo y había volcado las mesas de los cambistas, que había llamado a la casa de oración un mercado de ladrones. Las palabras inofensivas en apariencia cayeron sobre la ciudad como brasas encendidas en un campo de paja seca. No era solo una crítica a la corrupción, era un ataque directo al sistema económico y religioso que sostenía a la élite sacerdotal. Era un desafío a la autoridad de Caifás, y en una sociedad donde el honor y el control lo eran todo, un desafío público no se perdonaba, se eliminaba. La noticia se propagó de boca en boca, distorsionada, amplificada, cargada de pánico y expectación. Mundo en los mercados, los vendedores de especias dejaron de pregonar. En las fuentes públicas, las mujeres detuvieron sus cánticos. Los ojos se encontraban con desconfianza. ¿Quién lo había visto? ¿Qué había dicho exactamente? Estaban los soldados del templo ya movilizándose, la paranoia, siempre latente, se volvió tangible. Se respiraba en el aire viciado de las calles estrechas, se sentía en el tacto húmedo de las monedas que pasaban de mano en mano. Se escuchaba en el murmullo constante, bajo urgente, que recorría la ciudad como una corriente eléctrica invisible. Pero el verdadero punto de inflexión no ocurrió en las calles. Ocurrió en la mente del hombre que caminaba en la penumbra. Judas no era un monstruo de teatro, era un contador, un administrador, un hombre que llevaba el dinero del grupo, que conocía el valor de cada moneda, que había visto de cerca los milagros y las multitudes, pero que también había visto la inminente amenaza romana. Su conflicto no era puramente teológico. En todo el mundo. Era existencial. Había creído quizás que provocando un enfrentamiento forzaría la mano del predicador, lo obligaría a revelar su poder, a llamar a los ángeles, a desencadenar el reino. Pero cuando la realidad se le echó encima, cuando vio la calma imperturbable de aquel a quien había entregado la certeza, se desmoronó. 30 monedas de plata. No pesaban, eran un símbolo, un precio de mercado por un esclavo común, según la ley de Éxodo. Un insulto calculado, un recordatorio de que para los sacerdotes él no valía más que un animal de carga. Muy sin embargo las aceptó. El metal frío golpeó su palma con un sonido sordo, clink, un sonido que resonaría en su cráneo por el resto de su vida. La traición no fue un acto de odio. Fue un acto de desesperación mal calculada, un intento de controlar lo incontrolable. Y en el momento en que las monedas cambiaron de dueño, el reloj de la historia aceleró su marcha. La maquinaria del Sanedrín se puso en movimiento con una eficiencia aterradora. Ya no había espacio para la deliberación legal. No había tiempo para la defensa. La urgencia política dictaba los pasos. Los ancianos, los escribas, los fariseos moderados, los saduceos pragmáticos, todos convergieron en la residencia de Caifás. Las puertas se cerraron. Los guardias del templo, vestidos con túnicas blancas y armados con porras de madera dura y espadas cortas, tomaron posiciones en los pasillos. Sus rostros estaban tensos, sus mandíbulas apretadas. Sabían que esta noche no sería una detención cualquiera, sería una cacería, pero no en la calle. Todo en la sombra. En el huerto de los olivos, donde las ramas retorcidas proyectaban sombras que parecían manos extendidas. El aire era frío, húmedo, cargado del olor a tierra mojada y hojas secas. Los discípulos dormían, exhaustos, confundidos. La adrenalina de los últimos días los había vencido. Solo uno estaba despierto. Solo uno esperaba. Judas caminaba al frente de la cohorte, no llevaba armas. Llevaba una señal, un beso. La ironía era brutal. El gesto de mayor intimidad y confianza en la cultura judía se convertiría en el instrumento de la entrega. La luz de las antorchas y las linternas de aceite cortaba la oscuridad del valle de Cedrón, creando un espectáculo dantesco de sombras alargadas y destellos metálicos. El sonido de las sandalias sobre la tierra pedregosa era el único ritmo en la noche. Un ritmo militar, impersonal, implacable. Cuando llegaron, el silencio se hizo denso. Jesús no huyó, no desenvainó una espada. No llamó a legiones celestiales, sus palabras fueron simples, directas. ¿A quién buscáis? La respuesta fue un murmullo colectivo. Al Nazareno. El momento de la identificación llegó. El beso en la mejilla. La piel contra la piel. La traición consumada en un contacto físico. Y entonces el caos. Un discípulo, en un acto de pánico instintivo, sacó una espada corta. El brillo del acero bajo la luz de las antorchas. Un tajo. Una oreja cortada. El grito ahogado de un soldado. La violencia estalló como un relámpago en la oscuridad, pero fue detenida al instante, por una orden firme, por una mano que tocó la herida, por la rendición voluntaria del prisionero. La resistencia era inútil, la resistencia aceleraría el baño de sangre. La lógica de la supervivencia colectiva se impuso sobre el instinto heroico. Las manos fueron atadas con cuerdas ásperas.
Los nudos se apretaron, la fibra mordió la carne, y el grupo comenzó la marcha de regreso a la ciudad. Pero la noche no había terminado, apenas comenzaba. La captura era solo el primer eslabón de una cadena diseñada para destruir. Caifás no quería un arresto, quería una condena, y para obtenerla necesitaba testigos, necesitaba coherencia, necesitaba una narrativa que convenciera al prefecto romano. La ley judía exigía 2 testigos concordantes en un crimen capital. La ley romana exigía un cargo político, no religioso. Blasfemia no era ejecutable por Pilato, sí. Traición al César, sí. La alquimia jurídica comenzó en la penumbra del patio interior. Se buscaron hombres dispuestos a hablar. Se les instruyó, se les pagó, se les ensayó. Las declaraciones se pulieron hasta eliminar las contradicciones. Las mentiras se ensamblaron como bloques de un muro. Era un proceso frío burocrático desprovisto de furia, pero cargado de una determinación letal. No había odio personal, había cálculo de riesgos. Si el nazareno permanecía vivo, el templo corría peligro. Si el templo corría peligro, Roma intervendría. Si Roma intervenía, la autonomía, los privilegios, los puestos de poder desaparecerían. La preservación del sistema justificaba cualquier medio. Incluso la ilegalidad ritual, incluso la corrupción de la justicia. Mientras tanto, en las calles, los rumores se transformaban en certeza. El Mesías había sido capturado. Los discípulos habían huido como ovejas sin pastor. El silencio de los líderes era ensordecedor. Nadie salía a las ventanas. Nadie preguntaba. La ciudad contenía la respiración. El miedo era un manto que cubría cada casa, cada tejado, cada alma. Pero debajo de ese miedo una pregunta ardía en silencio. ¿Qué harán con él al amanecer? La respuesta ya estaba escrita en los pergaminos de la conspiración, en la prisa de los sacerdotes, en la paciencia de los guardias, en el peso de las 30 monedas que quemaban el bolsillo de un hombre roto. La tormenta ya no se anunciaba. Ya estaba aquí, y su primer trueno resonaría en el salón de piedra, bajo la luz vacilante de las antorchas, cuando la primera voz falsa se alzara para acusar. El juicio no sería un proceso, sería una ejecución con forma de ley. Y la ciudad testigo silencioso ya sabía que nada volvería a ser igual. El patio interior de la residencia del sumo sacerdote ya no era un espacio arquitectónico. Era un mecanismo de relojería humana, engrasado con miedo, urgencia y una determinación fría que no admitía errores. La noche avanzada no traía descanso. Traía logística. Bajo la luz parpadeante los candiles de aceite de oliva, los sirvientes y los guardias del templo se movían con una eficiencia silenciosa, casi mecánica. No había gritos, no había órdenes estridentes, solo gestos precisos, cabezas que asentían, manos que ajustaban cerraduras de madera reforzada con hierro forjado. Las puertas principales habían sido cerradas con travesaños gruesos. Los accesos secundarios, vigilados por pares de hombres armados con porras de olivo y dagas ocultas bajo las túnicas. Cada rincón estaba asignado, cada sombra controlada. La arquitectura misma de la casa se había transformado en un tribunal improvisado, un escenario donde la legalidad ritual había sido sacrificada en el altar de la supervivencia política. En una de las salas laterales, 2 escribas trabajaban a la luz de una lámpara de bronce. El mundo, manchados de tinta negra de hollín y agallas de roble, deslizaban el cálamo sobre pergaminos de piel de cabra curtida. No redactaban una defensa, redactaban una acusación. Las palabras se elegían con precisión quirúrgica. No se buscaba la verdad teológica, se buscaba la viabilidad jurídica ante el prefecto romano. Blasfemia era un delito interno, irrelevante a Pilato, pero sedición, usurpación de título real, alteración del orden público, negativa a pagar impuestos, esas eran las monedas que circulaban en el pretorio. Los escribas las combinaban como un alquimista que mezcla venenos. Cada frase era un ladrillo, cada cláusula. El documento resultante no era un acta judicial, era un guión diseñado para cerrar puertas, para eliminar ambigüedades, para presentar al prisionero no como un predicador marginal, sino como una amenaza estructural al orden imperial. Y mientras la tinta secaba en otra habitación, se preparaba a los testigos. No eran criminales profesionales, eran mercaderes del atrio, campesinos endeudados, hombres que debían favores a la administración del templo o que simplemente temían por sus hogares si la multitud se volvía incontrolable. Se les reunía en pequeños grupos, se les recordaba la gravedad de la situación, se les indicaba qué debían decir, qué debían callar, qué tono usar. La ley exigía 2 testimonios concordantes. La práctica exigía coherencia absoluta. No había margen para la improvisación. Un solo detalle contradictorio, una sola pausa dudosa y el edificio entero se derrumbaría. Los hombres ensayaban en voz baja, repitiendo frases cortas, memorizando secuencias. Sus rostros estaban tensos, sus manos sudaban. Algunos evitaban mirarse a los ojos, sabían que estaban cruzando una línea moral,
pero el peso del contexto los aplastaba. La Pascua estaba en marcha, la ciudad hervía, Roma observaba. Y ellos eran solo engranajes en una máquina que ya había comenzado a girar. En el centro de este torbellino de preparación, Caifás permanecía de pie junto a un pilar de piedra caliza. No hablaba, observaba su manto ceremonial. Pesado y bordado, parecía una armadura textil. Sus ojos fríos y calculadores escaneaban cada movimiento, cada susurro, cada sombra proyectada por las antorchas. No era crueldad lo que lo movía, era administración de riesgos. Sabía que el nazareno no era un peligro por lo que decía, sino por lo que inspiraba. Las multitudes no seguían doctrinas. Todo el mundo seguía en esperanza, y la esperanza en una provincia ocupada era el combustible más volátil que existía. Si este hombre era dejado libre, el templo perdería autoridad. Si el templo perdía autoridad, Roma enviaría legiones adicionales. Si llegaban las legiones, los privilegios sacerdotales, los cargos, los impuestos, la autonomía relativa, desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos. La ecuación era brutal, pero matemática. Un hombre debía caer para que el sistema sobreviviera. Y el sistema, por definición, no perdona. No duda, no retrocede, avanza. El silencio en la sala principal era denso, casi tangible. No era un silencio vacío. Era un silencio cargado de intenciones, de miradas que se cruzaban y se desviaban, de respiraciones contenidas, de dedos que tamborileaban sobre rodillas cubiertas de lana, de pies que golpeaban suavemente el suelo de piedra en un ritmo nervioso. Los miembros del Sanedrín que ya estaban presentes esperaban. Algunos con la cabeza baja, otros con la mandíbula apretada, otros con los ojos fijos en la puerta principal, anticipando el momento. No había debate, no había discusión. Solo la aceptación tácita de que lo que estaba por suceder ya no podía detenerse. La prisa había consumido la deliberación. La urgencia había reemplazado la ley. Y en ese vacío moral la maquinaria de poder funcionaba con una precisión aterradora. Entonces el sonido, fuera, más allá de los muros, el crujido de puertas de madera, el paso desigual de sandalias sobre adoquines húmedos, el roce de túnicas contra piedra a la llegada. Los guardias abrieron la entrada principal con un movimiento coordinado. Una ráfaga de aire frío entró en la sala, cargada del olor a tierra mojada, a humo lejano y a sudor humano. Y entre las sombras del umbral apareció, no arrastrado, caminando. Sus manos seguían atadas, las cuerdas de palma ya habían dejado marcas profundas en sus muñecas, pero su postura era erguida, su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado de las antorchas que entraban desde el patio. No mostraba ira, no mostraba temor, mostraba una quietidad absoluta, una calma que no pertenecía a ese momento, a ese lugar, a esa atmósfera de conspiración y prisa. Sus ojos recorrieron la sala, no con desafío, con reconocimiento, con una comprensión silenciosa de cada rostro, de cada intención, de cada miedo oculto tras la máscara de la autoridad. La luz de las antorchas proyectaba sombras que danzaban sobre las paredes, pero él permanecía inmóvil en el centro del torbellino. Los susurros cesaron, los escribas detuvieron sus cálamos, los testigos bajaron la mirada. Hasta los guardias, hombres curtidos por años de represión y control, sintieron un escalofrío inexplicable en la nuca. No era un prisionero, era un espejo. Reflejaba la fragilidad de un sistema que necesitaba mentiras para sobrevivir. Reflejaba la prisa de un poder que temía la verdad. Reflejaba la desesperación de hombres que, en su afán por preservar el orden, estaban a punto de destruirlo todo. Caifás dio un paso adelante. El sonido de su sandalia contra la piedra resonó como un disparo en un recinto sellado. No hubo saludo, no hubo formalidad ritual, solo la urgencia del reloj que ya no se podía detener. Los engranajes habían encajado, los testigos estaban listos, los cargos escritos, la puerta cerrada. Y el hombre que había cambiado la historia con sus palabras, ahora permanecía en silencio, esperando que la máquina terminara de girar. El punto de no retorno ya se había cruzado. La noche había dejado de ser un refugio, se había convertido en un tribunal. Y en el centro de esa oscuridad organizada, la primera voz se preparó para hablar. La cuenta atrás había terminado. El juicio comenzaba. El silencio se rompió con el primer testimonio. Una voz temblorosa, ensayada, surgió de la penumbra del rincón izquierdo. Un hombre de rostro pálido, manos callosas de obrero del templo, dio un paso hacia el centro, su mirada evitó la del prisionero. Habló rápido, atropellando las sílabas, como si temiera que la pausa revelara la mentira. Yo le oí decir: yo destruiré este santuario hecho por manos humanas, y en 3 días construiré otro no hecho por manos. La frase colgó en el aire, densa, cargada de una distorsión calculada. Las palabras originales, pronunciadas en el atrio de los gentiles, hablaban de un templo espiritual, de una renovación interior. Pero aquí, bajo la luz anaranjada de las antorchas, en el recinto sellado de Caifás, se transformaron en sedición pura, en una amenaza contra la piedra sagrada,
en un acto de guerra contra el orden establecido. Otro testigo se adelantó, un mercader de especias con el rostro sudoroso y la túnica ligeramente desaliñada. Repitió la acusación, pero añadió detalles. Dijo que el templo sería arrasado, que los sacerdotes caerían, que un nuevo rey vendría sin espada ni ejército, pero con el poder del cielo. Las versiones no coincidían en el tono, pero convergían en la intención. Pintar al Nazareno como un agitador, un destructor, un hombre que desafía no solo a los fariseos, sino al centro mismo de la identidad nacional judía. Caifás escuchaba. Sus labios permanecían sellados. Sus dedos entrelazados sobre el pecho no delataban nerviosismo, delataban control. Sabía que la ley exigía concordancia absoluta entre testigos. Sabía que técnicamente estas declaraciones eran débiles. En todo el mundo contradictorias en los matices, frágiles ante un examen cruzado, pero no había examinado, no había abogado defensor. En todo no había público. Solo 71 hombres que entendían que la justicia esa noche era un instrumento de supervivencia institucional. Jesús permanecía de pie inmóvil. La cuerda de palma seguía mordiendo sus muñecas, pero su cuerpo no se tensaba. Su respiración era lenta, regular. No miraba a los testigos. Miraba hacia adelante, hacia un punto invisible en la pared de piedra, como si ya estuviera más allá de aquel recinto, más allá de aquellas voces, más allá de aquel tiempo. Su silencio no era sumisión, era una barrera, un muro de quietud que absorbía las acusaciones sin devolverlas. Cada palabra falsa chocaba contra su calma y se desvanecía como humo en una corriente de aire frío. Los murmullos entre los ancianos crecieron, algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas rápidas, cargadas de frustración. El proceso se estaba estancando. La maquinaria legal, por más engrasada que estuviera, requería un engranaje que no giraba. El acusado no se defendía, no negaba, no confirmaba, simplemente existía. Y esa existencia silenciosa era paradójicamente la prueba más incómoda de todas. Caifás lo notó. La paciencia tenía un límite logístico. El amanecer se acercaba. Pilato abriría el pretorio en pocas horas. Si no presentaban un cargo sólido, un veredicto unificado, el prisionero podría ser liberado por defecto procesal. O peor, entregado a la multitud sin control, desencadenando un motín que Roma aplastaría con fuego y hierro. El sumo sacerdote se puso en pie. El movimiento fue lento, deliberado. El roce de su manto ceremonial contra la silla de madera resonó como un trueno sordo en la sala. La luz de las antorchas se reflejó en los hilos de oro y púrpura, creando un aura de autoridad terrenal y religiosa entrelazadas. No preguntó por el templo, no preguntó por los impuestos, no preguntó por la ley. Dio un paso hacia el centro del círculo. Clavó sus ojos en los del prisionero y lanzó la pregunta que ya no era jurídica, era teológica, era política, era una trampa diseñada con precisión milimétrica. ¿Eres tú, Cristo, el Hijo del Bendito? La sala contuvo la respiración, el aire se volvió denso, casi sólido. Cada hombre presente sabía que esa pregunta cruzaba un umbral sagrado. Pronunciar el nombre divino, reclamarse como su hijo directo era, según la interpretación rabínica de la época, el acto supremo de blasfemia. En todo el mundo una cuestión de fe, era una cuestión de jurisdicción. Era la línea que separaba al maestro del usurpador, al profeta del traidor. Jesús alzó la mirada. Por primera vez en horas sus ojos se encontraron con los de Caifás. No hubo desafío, no hubo miedo, hubo claridad. Una claridad absoluta, transparente, que cortó la tensión como un cuchillo de obsidiana. Su voz, cuando llegó, no fue un grito, fue una declaración. Baja, firme, inquebrantable, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, no hubo eco. Hubo un vacío inmediato. Un silencio tan profundo que el crujido de la madera de una antorcha sonó como un estallido. Caifás reaccionó. No con un grito de furia, con un gesto ritual. Sus manos se alzaron hacia el cuello de su túnica. Los dedos agarraron la tela bordada, y con un movimiento rápido, violento, desgarró la prenda de arriba abajo. El sonido del tejido cediendo seco definitivo. En la cultura judía del primer siglo, rasgar las vestiduras no era un acto de emoción descontrolada, era un veredicto formal, era la señal pública de que se había escuchado la blasfemia suprema. Era el momento en que la ley sagrada exigía sangre. Ya habéis oído la blasfemia, declaró, su voz no temblaba, era fría, administrativa, cargada del peso de un sistema que acababa de cerrar su círculo. ¿Qué os parece? No fue una pregunta retórica, fue una convocatoria a la condena. Los ancianos asintieron, algunos con rapidez, otros con una pausa apenas perceptible. No hubo debate, no hubo votación secreta, solo un coro de murmullos que se unificaron en una sola sentencia. En reo de muerte, la frase selló el destino, no con un martillo, con un susurro colectivo.
con la aceptación tácita de que la ley había sido cumplida aunque la justicia hubiera sido sacrificada en el altar de la urgencia. El prisionero no reaccionó, no retrocedió, no pidió clemencia, su rostro permaneció igual, tranquilo, como si ya hubiera vivido aquel momento 1000 veces, como si la condena no fuera un final, sino un umbral. Entonces la achada de legalidad se desmoronó, el tribunal se transformó en algo más antiguo, más visceral. La ley dio paso al instinto. Un guardia joven de rostro endurecido por la disciplina dio un paso adelante. No necesitó una orden. El veredicto era suficiente. La saliva cruzó el aire en un arco visible bajo la luz de las antorchas y golpeó la mejilla del prisionero. Otro le siguió, un puño cerrado envuelto en cuero impactó contra su mandíbula. El sonido fue sordo. La cabeza giró ligeramente, pero el cuerpo mantuvo el equilibrio. Las cuerdas en las muñecas se tensaron. La sangre brotó de una herida antigua en el labio, mezclándose con el sudor y el polvo. No hubo resistencia. No hubo queja. Solo la aceptación silenciosa de un dolor que no era el fin, sino el comienzo de algo que trascendía la piedra, el hierro, la noche. Los guardias le vendaron los ojos con un trozo de tela basta. La oscuridad artificial se impuso sobre la física. Profetiza, gritó uno, con una risa nerviosa que delataba incomodidad. ¿Quién te golpeó? Las preguntas eran un juego cruel. Un intento de recuperar el control sobre un hombre que ya no pertenecía a sus manos. Pero él no respondió. Su silencio ahora era más elocuente que cualquier palabra. Era un espejo que devolvía la brutalidad del sistema a sus propios ejecutores. Caifás observaba desde su lugar. En todo el Munia ya no era necesario. El ritual había cumplido su función. La sentencia estaba dictada. La maquinaria judicial judía había terminado su trabajo. Ahora, el prisionero pertenecía a Roma. Al amanecer sería entregado al pretorio, a Pilato, al hierro y a la madera de la cruz. En aquel patio sellado, bajo la luz vacilante de las antorchas y el peso de una decisión irreversible, la historia ya había girado. No con un grito de victoria, con un silencio aceptado, con un manto rasgado, con una condena pronunciada en voz baja. El juicio había terminado, la ejecución apenas comenzaba. La luz del amanecer no trajo claridad, trajo un gris plomizo, frío, implacable, que se filtró por las rendijas de las ventanas altas y bañó el patio interior con una luminosidad que no iluminaba, sino que revelaba. El fuego de las antorchas se había consumido, dejando solo cenizas grises y un rastro de humo acre que se adhería a la garganta y a la ropa. La noche de la conspiración había terminado. El día de la ejecución comenzaba y con él, el mundo parecía haber envejecido una década en apenas unas horas. Los guardias del templo ajustaron sus túnicas. El sonido del cuero contra la piedra, el tintineo metálico de las hebillas, el susurro seco de las sandalias al alinearse. No había prisa. Había una rutina macabra, un procedimiento aprendido a través de años de represión y control. El prisionero fue empujado hacia adelante. Las cuerdas de palma, ahora empapadas de sudor seco y sangre coagulada, mordían profundamente en sus muñecas. Cada paso dejaba una marca irregular en el polvo del suelo. Su túnica, rasgada en el hombro y manchada de tierra y saliva, colgaba pesada sobre su cuerpo. No caminaba erguido por orgullo. Caminaba erguido porque el dolor ya no era un estímulo externo, sino una atmósfera interna. Su rostro, iluminado por la luz cruda del alba, mostraba los estragos de la noche. Un labio partido, un ojo hinchado, el rastro seco de la saliva y el golpe en la mandíbula. Pero los ojos seguían allí, claros, fijos. No miraban al suelo, no buscaban compasión. Miraban hacia la puerta abierta, hacia el cielo que se aclaraba lentamente, como si ya estuviera midiendo la distancia hasta el siguiente umbral. Fuera en las calles estrechas del barrio alto, la ciudad despertaba con cautela. El sonido de los primeros cánticos levitas se mezclaba con el crujir de las puertas de madera y el grito lejano de los vendedores de pan. Pero la noticia ya había cruzado los muros, no a través de pregoneros, a través de susurros, de miradas que se encontraban y se desviaban rápidamente, de manos que dejaban de amasar masa para cruzarse en señal de resignación. La gente no salía a las ventanas. Se asomaba apenas, con el miedo contenido en el pecho, observando el paso de la comitiva. Nadie aplaudía, nadie gritaba. Solo un silencio denso, casi religioso, acompañaba el avance lento hacia la salida. Era el silencio de quienes intuyen que están presenciando algo que no comprenderán hasta mucho después. Mientras tanto, en una habitación sin ventanas de una casa prestada cerca del Valle de Cedrón, Judas Iscariote no dormía. No podía. Las 30 monedas de plata reposaban sobre una mesa de madera astillada, brillando con una luz opaca, fría, acusadora. No eran riqueza, eran un peso físico. Cada pieza parecía tener memoria propia. Recordaba el tacto de la mano del sumo sacerdote, recordaba el beso en la mejilla. Recordaba el brillo de las espadas en la oscuridad del huerto.
Se levantó, sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Caminó hasta la ventana. A través de la rendija vio pasar la comitiva, vio la espalda del hombre que había entregado. Y en ese instante la teoría se desmoronó, la estrategia política, el cálculo de forzar un milagro, la esperanza de un reino terrenal, todo se hizo polvo. No había habido plan, solo hubris, solo un intento humano de controlar lo divino. Y el costo ya estaba cobrándose, sus manos temblaban, el aire le faltaba. La culpa no era un concepto abstracto, era un nudo en el estómago, era un sabor amargo en la lengua, era el sonido de su propia respiración, acelerada, desigual, mientras el mundo seguía girando ajeno a su ruina interna. No era un villano de tragedia. Era un hombre roto por la brecha entre lo que creía y lo que había hecho. Y esa brecha ahora lo estaba devorando. En otro rincón de la ciudad, los discípulos permanecían ocultos, no en un solo lugar, dispersos, asustados. La lealtad de la noche anterior se había fracturado bajo el peso del hierro romano y la lógica de la supervivencia. Algunos se refugiaban en casas de simpatizantes anónimos, acurrucados en rincones oscuros con las mantas sobre la cabeza, escuchando cada paso en la calle como una sentencia. Otros habían huido hacia las afueras, cruzando puertas secundarias, perdiéndose los peregrinos que aún no sabían nada. Pedro, en particular, llevaba el peso de 3 negaciones grabadas a fuego en la memoria. No lloraba. El shock era una pared de cristal entre él y sus emociones. Solo miraba sus manos vacías, inútiles, preguntándose en silencio cómo el hombre que sanaba enfermos y calmaba tormentas había permitido que todo se desmoronara. En todo el mundo no entendía. La promesa del reino parecía ahora un eco lejano, una ilusión infantil que la realidad del poder había aplastado sin piedad. Y mientras el miedo paralizaba a los seguidores, en el palacio de Herodes la maquinaria romana ya estaba en marcha. Poncio Pilato se lavaba el rostro con agua fría traída en una jofaina de bronce. El prefecto no creía en profecías. Creía en informes matutinos, en listas de prisioneros, en el flujo de tributos. Su secretario entró en un pergamino sellado con cera roja. El documento contenía la acusación formal. Alteración del orden público, incitación a la evasión fiscal, usurpación de título real. Pilato lo leyó en silencio. Sus ojos, entrenados en décadas de administración imperial, escanearon las líneas buscando inconsistencias. No encontró ninguna, la redacción era impecable, la urgencia palpable. Sabía que los sacerdotes judíos querían sangre. Sabían que la ley romana no ejecutaba por blasfemia. Pero sabía sobre todo que la Pascua requería orden. Y el orden se mantenía con concesiones calculadas. Suspiró, un suspiro corto administrativo. Ordenó preparar el pretorio. El juicio romano sería rápido, una formalidad, un trámite para legitimar lo que ya estaba decidido. El hierro romano no juzgaba almas, juzgaba amenazas, y aquel hombre, por más tranquilo que pareciera, era una amenaza en el papel. Eso era suficiente. La comitiva avanzaba ahora por la calle principal. El sol ya asomaba sobre los montes proyectando sombras largas sobre los adoquines. El aire se calentaba lentamente, pero el frío de la noche permanecía en los huesos. Los guardias ajustaron el paso. El prisionero no tropezó. No pidió agua. No miró a los curiosos que comenzaban a acumularse en las esquinas. Solo caminaba. Hacia el Pretor Rus. Hacia el cumplimiento de un ciclo que ya nadie podía detener. En testigo mudo contenía el aliento. El templo seguía en pie, Roma seguía gobernando. El Sanedrín había preservado su orden. Aparentemente nada había cambiado. Pero bajo la superficie, en la tierra húmeda de Jerusalén, una semilla invisible había sido enterrada. No con ceremonia, con silencio. Con la quietud de un hombre que aceptaba el dolor no como derrota, sino como siembra. El viejo mundo celebraba su victoria. No sabía que en esa victoria acababa de firmar su propia sentencia de obsolescencia. La mañana era fría. El camino largo. Pero la historia, por fin, había comenzado a girar. La noche cayó de nuevo sobre Jerusalén. Pero ya no era la misma noche. Aquella oscuridad de marzo del año 33, cargada de conspiración, cuerdas ásperas y sentencias apresuradas, se había convertido en el umbral de un nuevo orden. 2000 años después, el viento del desierto sigue erosionando las piedras calizas de la ciudad vieja. Las capas de escombros, ceniza y reconstrucciones superponen como páginas de un libro que nunca termina de cerrarse. Y bajo ese palimpsesto urbano, la arqueología moderna ha comenzado a descifrar, capa por capa, los contornos físicos de aquella noche. No para validar la fe, para confirmar la historia. En el barrio judío de Jerusalén, las excavaciones revelaron los cimientos de una estructura quemada en el año 70, durante la destrucción romana del templo. Entre los escombros carbonizados, los arqueólogos hallaron una linterna de bronce oxidada, un calzado de cuero rabeteado y todo el mundo.
las bases de una residencia aristocrática que coincidía con la descripción talmúdica y neotestamentaria del palacio del sumo sacerdote. Las paredes de 1,5 metros de espesor conservan las marcas de un fuego voraz, pero también los trazos de una arquitectura diseñada para la vigilancia. Patios interiores, pasillos estrechos, ventanas altas que permitían observar sin ser visto. No es una prueba de fe, es una prueba de espacio. Un espacio donde 71 hombres pudieron reunirse en secreto, donde el eco de una acusación podía resonar sin escapar a la calle, donde la luz de una antorcha bastaba para iluminar un veredicto que cambiaría la cronología humana. La piedra no miente, solo espera. Más allá del recinto sacerdotal, otro hallazgo silencioso ha cerrado el círculo de la historicidad. En 1961, en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, un equipo de excavación retiró un bloque de piedra caliza reutilizado en las gradas al limpiarlo. Apareció una inscripción en latín Tiberium, y debajo un nombre, Pontius Pilatus, Praefectus Iudaeis. No era un mito, no era una alegoría teológica, era un administrador imperial, un hombre de carne, hueso y burocracia cuyo sello existía en el registro epigráfico del imperio. La piedra de Pilato, hoy expuesta en el Museo de Israel, no habla de milagros, habla de poder, de un sistema que medía la estabilidad en sangre y tributos, y que en la primavera del año 33, recibió un expediente redactado con prisa sacerdotal y lo procesó con la frialdad de un funcionario que sabe que el César no perdona las rebeliones, pero sí tolera las ejecuciones legales. El juicio no fue un evento aislado. Fue un engranaje en una máquina imperial perfectamente calibrada. Los términos que aquella noche sellaron el destino de un predicador galileo siguen vivos en el lenguaje jurídico y teológico. Sanedrín, del griego Synedrion, asamblea sentada, no era un tribunal moderno, era un consejo de ancianos, sacerdotes y escribas que funcionaba como la cúspide del autogobierno judío bajo ocupación. Su autoridad era real, pero limitada. Podía juzgar, pero no podía matar. Esa cesión humillante y necesaria explicaba la prisa. Si no entregaban al prisionero al amanecer, la jurisdicción se escapaba, blasfemia. En el contexto del primer siglo, no era simplemente una ofensa a la divinidad, un delito político-religioso que amenazaba la cohesión de un pueblo cuya identidad estaba tejida con la ley mosaica. Decirse hijo de Dios o reclamar autoridad sobre el templo no era herejía abstracta. Era sedición en un mundo donde lo divino y lo terrenal eran inseparables. El nombre arameo del pavimento de piedra donde Pilato dictó la sentencia final. Juan lo menciona con precisión topográfica. Hoy, bajo la Basílica de la Flagelación en la Vía Dolorosa, los restos de un foro romano coinciden con la descripción. Las losas de basalto marcadas por siglos de pisadas conservan la geometría de un espacio donde el derecho romano se imponía sobre el clamor religioso. No es simbología, es cartografía histórica, pero la arqueología, por más precisa que sea, solo dibuja el contorno. No captura el alma del evento, porque lo que ocurrió aquella noche no se redujo a un conflicto de jurisdicciones. Fue un colapso de paradigmas. El sistema judío, amenazado por la imprevisibilidad de un movimiento que desbordaba sus controles rituales, optó por la preservación. El sistema romano, indiferente a las disputas teológicas, optó por la eficiencia. Ambos creyeron que estaban eliminando una anomalía. Ambos estaban, sin saberlo, fertilizando el terreno para un fenómeno que ninguna espada ni ningún edicto podría contener. La cruz no fue el final, fue el mecanismo de dispersión. La ejecución pública diseñada para infundir terror se convirtió en el altavoz involuntario de una narrativa que atravesaría fronteras, idiomas y siglos. Los que huyeron aquella noche, los que negaron, los que calcularon, los que condenaron, ninguno podía imaginar que sus nombres quedarían grabados no en crónicas de poder, sino en liturgias que se repetirían en lenguas que aún no existían. Hoy, cuando los peregrinos caminan por la Vía Dolorosa, en todo el mundo, cuando los arqueólogos limpian el polvo de una moneda de Tiro encontrada entre los escombros, cuando los historiadores cruzan los textos de Josefo, Tácito y los manuscritos del Mar Muerto, no están solo reconstruyendo el pasado, están midiendo la huella de un punto de inflexión. La condena del Sanedrín no fue un acto de maldad excepcional, fue un acto de lógica institucional, y precisamente por eso su resultado fue tan impredecible. Cuando el poder intenta ahogar una idea con hierro, a menudo termina regándola con su propia sangre. La noche del juicio fue oscura, sí, pero la oscuridad por definición es el lugar donde la luz comienza a delinearse. Jerusalén sigue en pie, Roma cayó hace siglos. Los sumos sacerdotes dejaron de existir. Las monedas de plata se oxidaron, pero las palabras pronunciadas en aquella sala sellada, el silencio del acusado, el manto rasgado, la sentencia dictada al alba siguen resonando, no como un eco lejano, como un pulso. En todo el mundo, como la demostración de que la historia no la escriben solo los que imponen la ley,
En todo mi medio del dolor la trascienden. El tribunal secreto que creyó terminar con un hombre terminó inaugurando una era. Y en ese contraste, en esa paradoja brutal y hermosa reside el verdadero misterio. No está en los milagros, está en la persistencia, en la capacidad de un mensaje nacido en la derrota aparente para convertirse en el eje de la civilización occidental. La noche del año 33 fue un fracaso legal, fue un éxito histórico, y mientras las piedras de Jerusalén sigan guardando sus secretos, mientras los pergaminos sigan revelando sus matices, mientras la humanidad siga preguntándose por el origen de su fe y su duda, aquella oscuridad seguirá iluminando. ¿No con fue Moria?